Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, con el gusto de saludarlos nuevamente. El día de hoy estoy con la licenciada Paola Arisbet García Torres, licenciada en Ciencias de la Educación, quien me ha hecho el favor de leer parte de mi libro titulado Tecnologías aplicadas a la educación, a quien le he enviado los primeros dos capítulos de mi libro, el primero titulado, el primer capítulo de la educación tradicional a la educación tecnológica, y el segundo, el cual lo llamo Tic Tac Steps en Educación. Licenciada, bienvenida y muchísimas gracias. Gracias. Como primera pregunta para empezar esta entrevista, ¿cuál consideras tú que es el tema que el autor propone? Creo que va centrado en la relación que se ha dado de la educación y la adopción a las diferentes tecnologías, cómo se han adaptado en el aula. Muy bien. ¿Cómo percibes que presento yo la información en el libro? Creo que la presentas desde tu experiencia, por lo que se me hace una presentación como muy, muy honesta en el momento en el que tú hablas, cómo lo viviste tú. Me hace recordar la misma manera en la que yo vi esos procesos y que a lo mejor en su momento pues no eran como... Yo creí que era parte de la educación de todos, pero ahora que lo veo plasmado, que fue como los inicios de todo eso, pues creo que me tocó sus inicios y no lo había reconocido. Ok, muchísimas gracias. ¿Cuál crees que es el tono y el lenguaje que se utiliza dentro del libro? En el primer capítulo creo que el lenguaje es coloquial porque es como si estuvieras contando un relato, una historia, te atrapa. Bueno, te digo que me sentí como identificada. Creo que el tono es íntimo porque hablas de los sentimientos que tuviste en su momento y se me hace como algo cercano, porque es lo que me permitió a mí eh, Conocer, no, atraerte. eh, sentirme identificada. Mm. Y el segundo capítulo ya es un lenguaje un poco más formal porque ya es un lenguaje más técnico y el tono pues se me hace como explicativo. Ok. Eh, ¿Qué fue lo que más te gustó del contenido de estos dos capítulos que pudiste leer? Eh, yo creo que lo que me gustó fue como sentirme identificada. Y un libro, bueno, desde que tú vas a una librería buscas lo que a ti te atrae, ¿no? Entonces, en el momento en el que me sentí identificada con el primer capítulo, pues te incita a querer seguir leyendo. Eso me agradó. ¿Te agradó? Ujú. ¿Qué sugerencias podrías hacerme a partir de lo leído, de lo analizado en estos primeros dos capítulos? Tuvimos la oportunidad previamente a la entrevista, de platicar un poquito acerca de lo que ya comentabas en cuanto a tus experiencias, a cómo tú lo habías vivido, a lo mejor que en la lectura, cómo percibes la forma en la que yo experimenté Ujú. o presencié yo esta relación de la tecnología dentro de la educación, y que a partir, bueno, del segundo capítulo, que aborda una cuestión más técnica, como tú lo dices en la pregunta anterior, en cuanto a los conceptos, lo que son las TICs, las TACs, las TEPs, ¿qué sugerencias me podrías hacer para mejorar Ujú. estos dos capítulos? A lo mejor no tanto mejorar los dos capítulos porque considero que están completos, están claros, das el mensaje que yo creo que tú propones, pero creo que tal vez me gustaría como título del libro una frase más eh, Objetiva a lo que... no como más Prudente, más cercana. diferente, a lo mejor no tan formal, una frase que a lo mejor nos llamara un poco más la atención que incitara más a la curiosidad. O sea, ¿crees que el título va más en cuestión a
El algo título se me hace general. como general y se me hace formal, y de la manera en la que tú inicias presentando tu contenido se me hace como una relación más experimental, ¿no? Desde la Más experiencia, vivencial. ajá. Entonces yo considero que un título diferente podría tener mayor atracción por parte del público. Ok, muchísimas gracias. También lo expreso aquí también dentro de la grabación. Pues bueno, como lo dije anteriormente, ya habíamos platicado un poco acerca de lo que había ella analizado dentro de estas líneas, de este relato, de esta historia. Y bueno, por ahí me hizo algunas correcciones en cuestión a algunas omisiones o algunos agregados que tuve en cuestión a palabras dentro del texto, y que bueno, ya se corrigieron dentro de ello, y ante ello pues yo te agradezco el tiempo y el espacio que me permites para poder grabar este video. Y bueno, que también es cuestión de comentarles que ella no sabía, pero bueno, yo ya lo había puesto a principios de lo que fue el postdoctorado en esa lista que nos han mandado, y yo elegí a la licenciada Paula para que fuera la presentadora de lo que es mi libro. Entonces te agradezco, te doy la noticia apenas, pero muchísimas gracias por el tiempo que te has brindado y por la sinceridad con la que llegas a contarlo. A ti por la confianza. Y sabes algo importante que sí se me pasa a decir. Creo que tu libro es, bueno, los primeros capítulos que leí son buenos, y sí nos invitan a nosotros como docentes prepararnos un poco más, porque pues a lo mejor algunos simplemente conocen las TICs, ¿no? Pero no han ido más allá. Entonces tu libro abre la puerta hacia ese horizonte amplio, y para algunos que a lo mejor todavía no inician con las TICs, pues puede ser hasta una cuestión como más futurista. Pero sí, creo que cumple el objetivo de abrir el panorama de docentes y no docentes. Ok, muchísimas gracias.